el tercer tema de la asesoría, también muy importante. Acá vamos a empezar a ver específicamente sobre muchos tipos de fármacos y vamos a ir nombrando, ¿no?, a cada fármaco. Entonces, empezamos. Tercer tema. Entonces, ¿sí? Nicolás, creo que ya. Pensé que querías hablar algo. X. Entonces empezamos primero con el sistema nervioso central, ¿no, chicos? El sistema nervioso en general está dividido en dos partes, ¿ok? Sistema nervioso periférico y sistema nervioso central. El sistema nervioso central, tienen que acordarse que está constituido por el cerebro, ¿no? El encéfalo, que es lo que nosotros damos orden, ¿no? O sea, la parte consciente de nuestro cuerpo, la parte en donde mandamos señales para mover a lo demás, las otras partes de nuestro cuerpo, ¿cierto? Luego la otra parte es la médula, ¿no?, que pasa por nuestras vértebras. Entonces, esas dos partes, ese es nuestro sistema nervioso central. Una vez saliendo de este sistema nervioso central, salen nervios, ¿no? A partir de la médula, a partir de las vértebras, salen nervios. A estos nervios le llamamos sistema nervioso periférico. Y dentro de este sistema nervioso periférico, que también incluye los pares craneales, porque el par craneal es parte del sistema nervioso central, no es el cerebro, como decimos, son nervios que salen del cerebro, entonces ya es parte del sistema nervioso periférico. Entonces, pares craneales y los demás nervios que salen a partir de la médula es sistema nervioso periférico, que vamos a estudiar hoy. El sistema nervioso periférico se divide en dos. Sistema nervioso somático, que es la parte en donde está irrigando los músculos, entonces esa parte el cerebro manda, el cerebro dice mueve tu cabeza, mueve tu brazo, camina, ¿no? El sistema nervioso central es el que lo ordena. En cambio, hay otro sistema en el periférico, que es el sistema nervioso autónomo. Como el nombre lo dice, el sistema nervioso autónomo, pues se mueve automáticamente, se regula automáticamente. Nosotros no mandamos. ¿Quién irriga el sistema nervioso autónomo? Pues los intestinos, el corazón, los pulmones, los bronquios, esas partes, ¿no?, de nuestros órganos, esos órganos, ¿no?, de nuestros cuerpos, pues no sigue a órdenes, ¿no?, específicas de nosotros mismos, de nuestra conciencia, simplemente actúan, ¿no? Aumenta la frecuencia cardíaca si es necesario, contrae, ¿no?, los músculos de los intestinos cuando comemos, automáticamente no le decimos, oye, intestino, muévete, no le decimos eso. ¿Qué más? No le decimos a los bronquios, contráete, ¿no? O sea, es la parte que se mueve de nuestro cuerpo de forma autonómica. Entonces, esa parte vamos a estudiar esta clase, ya netamente esa parte. Entonces, sistema nervioso autónomo tenemos dos grupos, lo dividimos también, sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a ver fármacos que actúan semejándose a este sistema simpático y fármacos que actúan semejando al sistema parasimpático. O sea, hay fármacos que exacerban el sistema simpático y hay fármacos que exacerban el sistema parasimpático. ¿Ok? Entonces, por eso queremos primero tener en claro, ¿no?, la división del sistema nervioso en general. ¿Qué más? También tenemos que acordarnos las otras formas de llamar a estos sistemas. El sistema simpático, el sistema nervioso autónomo simpático, también es llamado toracolumbar, porque los nervios salen del tórax y de la columna lumbar. Y el parasimpático también llamamos cráneo sacral porque constituye de pares craneales, algunos pares craneales, y de la región sacra salen los nervios periféricos que irrigan a los órganos, ¿ok? Entonces, sistema simpático, sistema parasimpático, toracolumbar o cráneo sacral. ¿Qué más tenemos que acordarnos acá? ¿Qué neurotransmisor funciona en cada sistema? En el sistema nervioso simpático funcionan las catecolaminas. ¿Qué son las catecolaminas? La noradrenalina principalmente, ¿ya? Noradrenalina. Aparte tenemos adrenalina, dopamina, ¿no? Catecolaminas de nuestro cuerpo, pero eso no sale de los nervios como tal, ¿ok? Catecolaminas en el sistema nervioso simpático, noradrenalina. ¿Qué más? En el sistema parasimpático sale acá la acetilcolina. Y acá vamos a repasar lo de la clase pasada. Los receptores, ¿se acuerdan, chicos? Habíamos hablado de los receptores de las catecolaminas, o sea, de la adrenalina, noradrenalina, y los receptores de la acetilcolina. ¿Se acuerdan? Tenemos que acordarnos eso. Espero que hayan repasado. Y si no, lo repasamos ahorita, pero igual, quiero que participen. Entonces, si se acuerdan cómo se llamaban los receptores de las catecolaminas. De la adrenalina, ya más fácil. ¿Cómo se llamaban los receptores de la adrenalina? ¿Se acuerdan?
¿Receptores adrenérgicos? Muy bien, receptores adrenérgicos, exacto. ¿Cómo se llamaban los receptores de la acetilcolina? ¿Nicotínicos y muscarínicos? ¿Colinérgicos? Nicotínicos, muscarínicos. Ajá, son receptores colinérgicos. Entonces, un paso más. ¿Qué tipo de receptor era el receptor adrenérgico? Los receptores adrenérgicos, ¿qué tipo de receptor era? Mm, Pregunta de examen. Dime, alfa, dime, dime. beta, alfa y beta. ¿Qué tipo? Habíamos visto los tipos de receptores. Habían receptores que tenían función enzimática, acoplados a enzimas, citoplasmáticos, ionotrópicos, metabotrópicos. Son tipos de receptores. ¿Cómo se categorizan los receptores? El receptor adrenérgico, ¿qué tipo de receptor era? ¿Era acoplado a proteína G? ¿Era ionotrópicos? ¿Eran de tipo de canal iónicos? ¿Cómo eran los receptores? Acoplado a proteína G. Muy bien, ajá, los receptores adrenérgicos eran acoplados a proteína G, que acá está, ahí, no lo dice, ya bueno. Receptor adrenérgico, acuérdense, pueden anotarlo acá, son de tipo acoplado a proteína G o también llamado metabotrópico. Y para adelantarles, el receptor nicotínico es de tipo ionotrópico, ¿no? Es un canal iónico que deja pasar el sodio. El receptor muscarínico, por otro lado, es el receptor metabotrópico, ¿no? Es un tipo de receptor acoplado a proteína G. Luego lo vamos a ir ampliando, pero igual pueden apuntarlo en este PPT o en este punto. Y más tenemos que acordar de los sistemas nerviosos autónomos, es la estructura de cada uno, ¿no? El sistema nervioso simpático está constituido por dos neuronas, una fibra chiquita y una fibra larga, una neurona chiquita y una fibra larga. La fibra y entre ambas neuronas pues hay un lugar en donde se conecta, ¿ya? A este lugar le llamamos ganglios nerviosos. Entonces, ¿cómo se llama esta fibra? Fibra preganglionar porque está antes del ganglio y acá la fibra postganglionar. En el sistema simpático la fibra preganglionar es más cortita y la fibra postganglionar es más larga. Acá se libera en la fibra postganglionar, se libera la noradrenalina, que es el neurotransmisor de este sistema nervioso simpático, y acá tenemos los receptores adrenérgicos, sea alfa o sea beta, ¿verdad? ¿Qué más? El sistema parasimpático, su fibra preganglionar es más larga. Han preguntado antes en el examen, por eso lo estoy repitiendo varias veces. Fibra postganglionar más cortita. Y que se libera acá la acetilcolina. En la última parte del nervio, pues se libera la acetilcolina y se une a donde, a los órganos, ¿no? Al receptor muscarínico, que está en los órganos. Entonces, chicos, ahora vamos a ver la fisiología. Ya hemos categorizado, ya hemos visto la estructura de los nervios, la parte de la anatomía. Ahora tenemos que ver la fisiología de cada sistema nervioso porque nos ayuda mucho a comprender cómo actúan los fármacos, ¿ok? Les voy a repetir esta parte, digamos, enfatizando esta parte porque les prometo que les va a ayudar a comprender el mecanismo de los fármacos. Entonces, atentos acá. Repasando, porque se supone que hemos visto esto en fisiología. No se preocupen que ni yo me acordaba cuando iba en farmacología de fisiología. Pero lo hemos visto, entonces lo repasan varias veces, ¿ya? Sistema nervioso simpático es un sistema de lucha, de huida, de escape, de pelea, un sistema de estrés. Se activa esos nervios cuando estamos en una situación de estrés. ¿Qué genera? Cuando uno está en un sistema de huida, de pelea, de estrés, primero agrandamos las pupilas, ¿ok? Se agrandan las pupilas cuando se activa este sistema. ¿Para qué? Para obtener mayor información, para tener toda la data. Luego, ¿qué más? Aumenta la frecuencia cardíaca, se acelera la frecuencia cardíaca, aumenta, el corazón bombea más porque cuando estamos en escape, cuando estamos en estrés necesitamos más y más energía y oxígeno. Entonces el corazón tiene que bombear más para llevar la circulación a todo nuestro cuerpo. ¿Qué más? Los bronquios se tienen que dilatar, ¿ya? Los bronquios tienen que dilatarse de esta parte para que ingrese más oxígeno, para que ese oxígeno se vaya a todo nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, en un sistema de estrés, los bronquios se dilatan. Sistema nervioso simpático dilata los bronquios, aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta el diámetro de la pupila. A eso le llamamos midriasis, ¿ya? Dilatación de la pupila se llama midriasis, ¿ok? Vamos viendo esos términos también médicos, ¿ok?
Inhibición de la digestión, o sea, todo el sistema digestivo se va a inhibir. Nosotros no tenemos tiempo de comer en esta situación de estrés, de pelea, de huida. No comemos, entonces los intestinos no se mueven, el estómago no se mueve, la saliva no sale, inhibición de la saliva. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? La vejiga se relaja, entonces no sale orina, o sea, no orinamos cuando nosotros estamos medio nerviosos. Por otro lado, tenemos acá el otro sistema, que es el sistema parasimpático. Lo básico es que, bueno, el sistema simpático, el sistema parasimpático, como que se contradice. Entonces, si se aprenden de un sistema, fácil, se van a acordar del otro. Primero, ¿qué cosa? Sistema de descanso, de digestión. Es un sistema de relajación. Cuando estamos medio dormidos o cuando estamos relajados, nos relajamos, este sistema se va a activar. Una vez que se activa este sistema, a nosotros nos da hambre, empezar a estimular todo el tracto digestivo, ¿no? Relajados podemos comer, nos da hambre, si en un sistema de estrés no da hambre, en cambio un sistema de relajación, de descanso, nos da hambre, se activa el estómago, se activa los intestinos. ¿Qué más? Por otro lado, como descansamos, la frecuencia cardíaca disminuye, ya se tranquiliza, no necesitamos tanta energía. Los bronquios también se contraen un poco, o sea, no necesitamos que ingrese tanto oxígeno. Por otro lado, se estimula la saliva, se estimula todas las glándulas, ya sale saliva, sale lágrimas, sale sudor, no tiene mucho que ver con la situación, pero acuérdense que el sistema, apunte, el sistema nervioso parasimpático estimula las glándulas salivales, lagrimales y sudoríparas, ¿ok? Empieza a secretar más, digamos, secreciones por las glándulas, ¿ok? ¿Qué más? Por lo contrario, la pupila, ¿qué hace? Miosis, se contrae las pupilas. ¿Cómo se dice el término médico de contracción de las pupilas? Miosis, ¿ok? Miosis. Midriasis, miosis, ¿ok? Acuérdense de eso. Entonces, el sistema parasimpático sale, ¿no? De los pares craneales, el tercer par, séptimo par, noveno par, ¿no? Es parte del sistema parasimpático. Hasta el décimo par también, el nervio vago, es el sistema parasimpático. Sale del cerebro, del sacro, perdón, ¿dónde está? Del sacro, entonces por eso es que se llama cráneo sacral, ¿no? El nombre del sistema parasimpático. Contrae la vejiga, orinamos, defecamos, se relajan los esfínteres del ano, entonces podemos defecar bien porque estamos tranquilos, estamos descansados, estamos relajados. Relajados podemos ir al baño, podemos orinar y defecar, ¿ok? Entonces se contradice estos dos sistemas. Sistema nervioso parasimpático se llama también toracolumbar porque salen los nervios periféricos de la columna, sale de la región torácica y de la región lumbar, ¿no? Por eso se llama de esa forma, de forma anatómica. Ok, entonces terminamos la parte de fisiología, empezamos a hablar ahora sí de los fármacos como tal. Entonces, la clase pasada ya habíamos visto, ¿no? Sobre estos términos en el farmacodinamia, ¿se acuerdan? Agonistas y antagonistas. Sabemos que los agonistas son cualquier sustancia o, bueno, fármacos que se une al receptor por una afinidad, porque se puede unir, y tiene actividad intrínseca. ¿Qué significaba actividad intrínseca? Que hay cambios en la célula, ¿verdad? Cambios fisiológicos, cambios bioquímicos, químicos, ¿no? Dentro de la célula. Entonces, hay cambio de la célula. Esos son los agonistas. Por otro lado, los antagonistas no hacen esto. Se unen al receptor porque tienen afinidad, pero no tienen una actividad intrínseca. Simplemente bloquea al agonista. Se contradicen estos dos, ¿verdad? Entonces, en esta clase lo que vamos a mencionar es agonistas del sistema nervioso simpático, antagonistas del sistema nervioso simpático, agonistas del sistema nervioso parasimpático y antagonistas del sistema nervioso parasimpático. ¿Ya? O sea, 4 grupos de fármacos vamos a ver toda la clase. Y es rápido, chicos, no es nada largo, no es complicado, pero sí mucha memoria. Ya empezamos con memorizar y memorizar nombres de fármacos y mecanismo de acción. Pero lo básico es que se acuerden la fisiología de cada sistema, ¿ok, chicos? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de agonistas del sistema nervioso simpático, estamos diciendo que se asimila a la acción del neurotransmisor o lo exacerba. Ya, por ejemplo, la noradrenalina. Estamos exacerbando la acción de la noradrenalina o se asemeja a la acción de la noradrenalina que hace en nuestro cuerpo. Por otro lado, si hablamos de antagonista del sistema nervioso simpático, nos dice que hace acción contraria al neurotransmisor o inhibe la acción del neurotransmisor de ese sistema, ¿ok? Son fármacos que hacen estas cosas. Que quede claro eso. Entonces,
fármacos, perdón, sistema nervioso simpático. Fisiología, ya sabemos, lucha, huida, estrés. En farmacología, todos los fármacos que exacerban o se asimilan a la acción de la noradrenalina, le llamamos fármacos simpático-miméticos, porque se parece, adrenérgicos, porque se asemeja a la función de la noradrenalina, de la adrenalina, y agonistas adrenérgicos. Lo pueden decir de cualquier manera. ¿Ya? Son un grupo gigante de fármacos que hacen esa acción de aumentar la función del sistema simpático. Por lo contrario, antagonistas de este sistema, pues le llamamos simpático-líticos, porque hacemos lisis de esta acción, antagonistas adrenérgicos o bloqueantes, ¿no? Beta bloqueantes, alfa bloqueantes. Por otro lado, el sistema nervioso parasimpático, su fisiología es descanso, alimentación, estudio, digestión. Farmacología, ¿no? Fármacos que exacerban la acción de descanso del sistema nervioso parasimpático se llaman parasimpático-miméticos, colinérgicos, agonistas colinérgicos, muscarínicos. Y cuando hablamos de antagonistas de este sistema, le llamamos parasimpático-líticos o antagonistas colinérgicos. De esa forma se menciona, ¿ok, chicos? Entonces, ahora sí empezamos a hablar de fármacos, o bueno, del sistema nervioso simpático primero y luego hablamos del sistema nervioso parasimpático. ¿Ya? El sistema nervioso simpático, habíamos dicho, es un sistema de huida, de pelea, de estrés. ¿Ok? Y sabemos que tiene que generar noradrenalina. ¿Ya? 2 puntos. ¿Cómo se genera la noradrenalina? Pregunta de examen, han preguntado anteriormente. Primero tiene que ingresar la tirosina al nervio. Ya al nervio. Primero, bueno, repasando un poquito de las partes de una neurona, porque una neurona es una célula del sistema nervioso. En general, bueno, tenemos acá el cuerpo celular, tenemos el axón y acá el terminal del axón. ¿Por dónde se libera la noradrenalina, chicos? ¿En dónde se libera la noradrenalina? No tengo agua. ¿De qué parte de la neurona se libera la noradrenalina? Ya. En el De axón. las dendritas. Ya. Sí, sale muy bien, muy buena participación. Gracias, chicos, por contestar. Creo que contestaron 2 por ahí. Sale en el axón terminal. De acá sale. Ya las dendritas más bien captan, neurotransmisores captan la información de la otra neurona, lo pasa al cuerpo celular, lo transmiten al axón de forma eléctrica y al final hacen la liberación de noradrenalina, ¿ok? El pase de la información en un axón se llama conducción de la información, ¿no? Dentro de la neurona, conducción. Y la parte donde ya se transmite la información de neurona a neurona es por un sistema químico, ¿no? Estamos liberando noradrenalina, entonces se le llama de otra forma, que es la transducción, ¿ok? La información se transduce de neurona a neurona y dentro de la neurona se conduce, ¿ok? Son términos que vamos a ir mencionando en las otras clases también, porque en la siguiente clase nos toca hablar del sistema nervioso central. Seguimos hablando de neuronas. Entonces, ya teniendo claro esta estructura de una neurona, ¿no? Dendritas captan la información, pasa al axón, y acá en el axón terminal liberamos noradrenalina. En el caso del sistema nervioso simpático, ¿no? En el caso del parasimpático, que se iba a liberar la acetilcolina, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se genera la noradrenalina? En una neurona entra la tirosina, que es un aminoácido, ingresa, y la tirosina va a ser sustrato para esta enzima, tirosina hidroxilasa, ¿verdad? Tirosina hidroxilasa. La tirosina hidroxilasa genera dopa y la dopa va a ser sustrato para la dopa de carboxilasa y esto va a generar dopamina. La dopamina ingresa adentro de estas vesículas que almacenan neurotransmisores y acá adentro, gracias a la dopamina beta hidroxilasa, se genera noradrenalina. Y acá dentro de estas vesículas se almacena noradrenalina. Por un estímulo eléctrico, ¿no? Aumenta el calcio y genera exocitosis. La noradrenalina va a generar exocitosis y libera, perdón, que claro, las vesículas van a hacer exocitosis y se libera noradrenalina. Esta noradrenalina va a hacer efecto en el órgano uniéndose al receptor adrenérgico, ¿no? Va a ser una acción intrínseca de este receptor. ¿Ok?
Entonces eso. Hay fármacos, primer fármaco que lo vamos a mencionar, metiltirosina, que genera la inhibición de esta primera enzima principal que es la tirosina hidroxilasa. Entonces existen fármacos que inhiben esta enzima, no generamos noradrenalina porque sin esta enzima no se genera noradrenalina. Entonces, ¿qué tipo de fármaco es esto? Como estamos inhibiendo la noradrenalina, ¿cómo le llamaríamos a este fármaco? ¿En qué categoría entraría? Agonista simpático, antagonista simpático, agonista parasimpático, antagonista parasimpático. Sería un antagonista del sistema nervioso simpático, ¿verdad? Un antagonista, porque estamos inhibiendo la acción de noradrenalina. Mecanismo de acción de este fármaco, inhibe la tirosina hidroxilasa. Así vamos a ir aprendiéndonos los fármacos, ¿ok? ¿Qué más? Entonces, la noradrenalina se libera, va a hacer acción en el órgano por los receptores adrenérgicos, pero aparte ya cuando se libera mucho, el cuerpo va a tener sistemas para degradar esta noradrenalina que se ha liberado, ¿ok? Porque no se va a ir liberando y liberando y liberando, va a llegar un momento donde hay demasiado, entonces queremos parar la acción. Para eso tenemos estas enzimas que degradan a la noradrenalina, ¿ok? Primero el COMT. Nombre de la COMT, catecol-metiltransferasa, ¿ya? Catecol o metiltransferasa. Esta enzima se une a la noradrenalina y lo degrada. ¿Qué más tenemos? Otro sistema para degradar noradrenalina. Acá tenemos la MAO, ¿no? La MAO. La MAO, su característica es que degrada a la noradrenalina que está en la neurona presináptica. Y acá en la que está fuera de la vesícula. Noradrenalina que hay tanto, demasiado que se ha generado que se sale de la vesícula y toda la noradrenalina que está fuera de la vesícula, la MAO lo puede degradar, ¿ya? MAO, o también llamado monoamin oxidasa. Lo vamos a repetir esta enzima en otros capítulos de farmacología, entonces acuérdense ahorita, ¿no? Monoamin oxidasa, enzima que degrada los neurotransmisores, en este caso la noradrenalina. ¿Qué más? Otro sistema podemos mencionar también a transportadores o recaptadores de la noradrenalina que llamamos NET. ¿Qué más? Tenemos este receptor adrenérgico alfa 2. Este alfa 2 se encarga de hacer una retroalimentación negativa de los neurotransmisores, ¿ok? La MAO ya lo mencionamos, este transportador ya lo mencionamos, entonces el alfa 2 ahorita lo vamos a especificar otra vez, pero acuérdense que hace una función de retroalimentación negativa. Hay fármacos entonces que actúan en cada uno de estos sitios. Hay fármacos que actúan inhibiendo la COMT, fármacos que actúan inhibiendo la MAO, fármacos que actúan inhibiendo esos transportadores NET. Por ejemplo, la cocaína, la imipramina, ¿no? ¿Y qué hacen estos? Ellos exacerban la acción de noradrenalina, porque está aumentando la noradrenalina en el espacio sináptico, ¿verdad? ¿Sí se entiende esta parte, chicos? Porque la cocaína y la imipramina son agonistas simpáticos o simpático-miméticos. De cualquier forma se le puede decir. ¿Por qué? Estamos inhibiendo la recaptación de noradrenalina. Si inhibimos la recaptación de noradrenalina, entonces va a haber mucha noradrenalina acumulada en este espacio y este espacio, pues la noradrenalina que está acá, pues actúa en el receptor, entonces va a haber más acción intrínseca. Entonces es un simpático mimético, la cocaína y la imipramina. ¿Qué más? También hay fármacos como la reserpina que actúan en las vesículas, destruyen las vesículas, entonces disminuye la cantidad de noradrenalina que se libera. Entonces sería un simpático lítico, ¿no? O sea, inhibe la acción de noradrenalina destruyendo la vesícula. ¿Qué hace el alfa-2? El receptor alfa-2 adrenérgico siempre van a estar a esta altura. Lo normal es que los receptores adrenérgicos estén en el órgano que hace efecto o en la neurona postsináptica. Pero en este caso se encuentra en la neurona presináptica, que es la neurona que libera a los neurotransmisores. Entonces, ¿el alfa-2 qué hace? El alfa-2 hace un feedback negativo o retroalimentación negativa. Ese sistema. ¿Por qué? Porque la noradrenalina excesiva que está en este lugar puede unirse al receptor alfa-2, activa a su proteína G, en este caso una proteína G inhibitoria.
La adenisiclasa se inhibe por la proteína G inhibitoria, disminuye la cantidad de AMP cíclico, disminuye la cantidad de calcio y disminuye la cantidad de liberación de noradrenalina. ¿Ya? Entonces, si hay demasiado, el cuerpo dice ya no más, o sea, para la producción. ¿Quién hace esto? ¿Quién para la producción de noradrenalina? El receptor alfa 2 adrenérgico, por un feedback negativo. ¿Acuerdo? Entonces, ¿qué más? No solo inhibe la NA, ¿no? La noradrenalina, sino también puede inhibir la liberación de acetilcolina, de serotonina. ¿Para qué se usa? Para el tratamiento de sistema nervioso central, ¿no? Puede generar disminución de la presión arterial, un poquito que puede generar arritmias, etc. ¿Ok? Luego tenemos entonces, ahora sí, hablábamos de los simpático-miméticos, fármacos que exacerban la acción de noradrenalina. Ya son fármacos agonistas del sistema nervioso simpático. Entonces, ¿a quién se asemeja la acción de estos fármacos? A las catecolaminas, a la dopamina, a la noradrenalina, a la adrenalina. ¿Ya? Noradrenalina y adrenalina sabemos que se liberan por la médula de la glándula suprarrenal y la dopamina del hipotálamo, el sistema nervioso central. Entonces, también acuérdense, chicos, que dependiendo de qué fármaco estamos hablando, hay especificidad o selectividad a sus receptores. Acá tenemos la lista de todos los receptores que lo vamos a mencionar para el sistema nervioso simpático, el receptor adrenérgico alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. Entonces, tenemos fármacos no selectivos y fármacos selectivos. ¿Qué son los selectivos? Que solo se une a ese receptor. La fenilefrina, metoxamina, solo se une al alfa 1. Clonidina, guanabén, solo se une al alfa 2. Denopamina, dobutamina, solo se une al beta 1. Y salbutamolidorina se une al receptor beta 2. Entonces, esos son los fármacos selectivos. Los fármacos no selectivos, los fármacos no selectivos, por ejemplo, tenemos la adrenalina, noradrenalina, dopamina, isoprenalina, que es un tipo de catecolamina sintética. Son fármacos que se pueden unir a todos los receptores que están acá, ya a todos los receptores de del sistema nervioso simpático, pero uno tiene más afinidad que el otro. La adrenalina se une más afín a la noradrenalina en el alfa 1 que hablo. La noradrenalina se une menos que la adrenalina al alfa 1 y así, ¿no? La dopamina es menos y la isoprenalina es menos. En cambio, en el beta 1, la isoprenalina se une mucho más de forma afín a la beta 1 que la adrenalina, que la noradrenalina y que la dopamina. Y así. Entonces, estos puntos los he resaltado porque son catecolaminas sintéticas, ¿ya? Porque tenemos catecolaminas endógenas, que son estos tres. Catecolaminas sintéticas, o sea, que tienen la misma estructura de catecol O, que es esta estructura de un benceno con dos grupos de hidroxilo. Estos son catecolaminas sintéticas que se han generado en el laboratorio, ¿ok? Así, chicos, entonces un fármaco va a haber selectividad. Puede unirse a varios receptores o hay fármacos mucho más caros, mucho más procesados, que solo exclusivamente se une a un tipo de receptor. Entonces, ya lo hemos visto en la clase pasada, solo que lo vamos a repetir un poco para repasar. Receptores adrenérgicos. Tenemos receptores adrenérgicos alfa y beta. Dentro de los alfa tenemos dos grupos, alfa 1 y alfa 2. El alfa 2 ya sabemos qué hace. Inhibe la liberación de neurotransmisores. Luego, de los receptores beta, pues tenemos al receptor beta 1 adrenérgico, beta 2, beta 3. ¿Ya? ¿En dónde se encuentran estos receptores? También se tienen que acordar. El alfa 1 se encuentra en los vasos sanguíneos, en el músculo liso de los vasos sanguíneos, y que genera vasoconstricción. O sea que cuando la noradrenalina se une al alfa 1, uno lo que hace es contraer los vasos sanguíneos, se contrae. Luego, ¿qué más hace? En el útero hace contracción también, el ojo genera midriasis, porque el sistema nervioso simpático generalmente genera midriasis. ¿Qué más? Alfa 1 se va a unir al receptor, al músculo liso, ¿no? Y va a estar acoplado a proteína GQ. El alfa 1 está acoplado a proteína GQ.
Q, en donde se genera segundos mensajeros como el inositol trifosfato o diacilglicerol, ¿ok? Por otro lado, el alfa 2, pues en donde se encuentra en las terminales nerviosas, ¿no? En el aeropuerto. ¿Qué hablo? En las terminales nerviosas de las neuronas, ya ahí se encuentra en la neurona presináptica. ¿Y qué cosa está acoplado a este? A las proteínas G inhibitorias. Entonces, eso, chicos. ¿Qué función hace? Disminuye la generación de AMP cíclico. Por otro lado, lo característico del receptor beta 1 principalmente se encuentran en el corazón, que genera cronotropismo positivo e inotropismo positivo, términos que se tienen que acordar sí o sí. Inotropismo positivo significa aumento de la, o en sí, fuerza de contracción del corazón. Cronotropismo, ¿qué significa? Frecuencia cardíaca. Entonces, si tú dices cronotropismo positivo, significa que estás diciendo aumenta la frecuencia cardíaca. Si dices inotropismo positivo, significa que estás aumentando la fuerza de contracción de cada músculo cardíaco. Eso hace los receptores beta 1. ¿Qué más? También se encuentra en el riñón y libera renina, que es una hormona importante en el sistema nervioso, simpático, porque aumenta la presión arterial, ¿ok? Aumenta la presión arterial. ¿Qué más? Dentro del beta 2. El beta 2, ¿en dónde principalmente lo vamos a ver? En los bronquios, ¿ya? En los bronquios. ¿Qué hace en los bronquios? Los dilata, ¿ya? Los dilata. ¿Qué más genera? Vasodilatación también, inhibe la contracción de los úteros, etc. Y la beta 3, pues, no está mencionado que digamos. Entonces, acá repasando, la beta 1 va a estar acoplada a una proteína G estimuladora que aumenta la cantidad de AMP cíclico intracelular. Beta 2, lo mismo, GS, aumenta la AMP cíclico. Y acá los adiposos también, al parecer, tienen su proteína G estimuladora. ¿Qué más? Agonistas adrenérgicos o también llamados simpático-miméticos, ¿no? Hasta acá, chicos, ¿alguna duda? Hasta acá. ¿Alguna duda? ¿Todo bien? ¿Seguimos? Sí, tengo una duda. Dime. En el beta 2 y el alfa 1, ¿los dos hacen glucogenólisis? Alfa 1 y Ajá. Y el beta 2 hacen beta 2. Sí, claro, hacen glucogenólisis, pero no te enfoques en eso. Más enfócate en los puntos que te acabo de mencionar. En los vasos sanguíneos, que es pregunta de, o sea, te lo vas a ver bastante. En la función del alfa 1 que hacen los vasos sanguíneos, que es vasoconstricción, apréndetelo, sí o sí. En cambio, en los vasos sanguíneos también tenemos el beta 2. Si se actúa en el beta 2, genera vasodilatación, lo contrario. ¿Ya? El hígado sí funciona como glucogenólisis, o sea, ¿qué hace la glucogenólisis? Es degradar el glucógeno, ¿no? Y generarnos glucosa. ¿Por qué? Nosotros queremos generar glucosa en un momento de estrés porque necesitamos más y más y más energía. Ya por eso se genera la glucosa. Activa estos receptores, pero en sí no es algo que llame mucho la atención, digamos, para farmacología. Pero sí, está bien. Hacen lo mismo. ¿Otra duda? ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, todo bien. Sí. Ya. Ya, les había dicho que también me pueden hacer preguntas por WhatsApp, ¿no? No estaba viendo mi WhatsApp. Creo que ninguna pregunta tengo por acá, ni por este celular, ningún celular. Todo claro, creo, hasta el momento. Ya. Entonces, seguimos. Acuérdense de esa tabla, por favor, ¿no? La acción que hace cada receptor en cada órgano, ¿ok? Y en dónde se pueden encontrar. Beta 1, fijo, que se acuerden del corazón, ¿ya? Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la fuerza de contracción también, ¿ok? Acuérdense de todas esas cosas. Y ahora sí hablamos de los fármacos como tal. Ya vamos a empezar a hablar de los fármacos agonistas primero. Primero agonistas, luego pasamos a antagonistas y recién vamos a pasar al sistema nervioso parasimpático. No se preocupen, vamos a terminar antes de las 7:30. Entonces, agonistas adrenérgicos lo vamos a dividir en grupos. Primero, los que hacen acción directa,
luego acción indirecta y también tenemos los de acción mixta, ¿ya? Acuérdense, fármacos que les dicen que hace acción directa se refiere a que hacen acción en los receptores adrenérgicos, ¿ok? Fármacos que hacen acción directa son fármacos que se unen a los receptores adrenérgicos, primero. Luego, fármacos que hacen acción indirecta no se unen a receptores adrenérgicos, pero sí aumenta la actividad del sistema nervioso simpático. De otra manera, ¿ya? De otra forma, indirecta, sin unirse a ningún receptor. ¿Cómo así? Por ejemplo, los liberadores. ¿Qué hacen los liberadores? Como la anfetamina, como la tiramina, libera más noradrenalina. Actúa en la vesícula, estimula la vesícula para que libere más noradrenalina. ¿Qué más podemos hacer? Inhibe la captación. Inhibe la captación, lo que hemos visto, ¿no? La cocaína inhibe la recaptación de noradrenalina. Entonces hay más noradrenalina que puede actuar, porque ya no lo estamos guardando, no lo estamos recaptando, sino se libera como tal. Entonces la cocaína es un simpático mimético de acción indirecta. ¿Qué más podemos hacer? Inhibe la MAO, ya este es MAO, selegelina. ¿Qué hace la selegelina? Inhibe la monoaminoxidasa. ¿Qué hacía la monoaminoxidasa, chicos? ¿Se acuerdan? Bueno, se encarga de metabolizar al fármaco, a la noradrenalina y adrenalina que se encuentra fuera de la bolsa, ¿cómo se llama esta bolsa? La bolsa que se encuentra la vesícula adrenérgica. Correcto. Degrada, ¿no? La monoaminoxidasa degradaba la noradrenalina que estaba en la vesícula. Entonces, si inhibimos esta enzima, se supone que va a haber más noradrenalina. Entonces, estamos aumentando la acción de este sistema simpático. Entonces, selegelina, mecanismo de acción, inhibe la MAO. ¿Y qué hace? Actúa en el sistema nervioso simpático de forma indirecta. ¿Qué más podemos hacer? Inhibimos la COMT. COMT, que era, son enzimas catecol o metiltransferasa, que eran enzimas que inhibían, ¿no? O que degradaban la noradrenalina que estaba en la neurona postsináptica, ¿no? Ya liberada. Entonces, si inhibimos esta enzima, entonces va a haber más noradrenalina. Entacapone también es simpático mimético de acción indirecta. ¿Qué más? Los de acción mixta hacen dos cosas. Efedrina, por ejemplo, actúa mucho en el receptor alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, pero más en el alfa 1, ¿ok? Efedrina. Y también ayuda a liberar más acción directa e indirecta, por eso le llamamos acción mixta. Efedrina, ya un fármaco muy usado por nosotros, tal vez sin darnos cuenta, en fármacos que se usa para la rinitis alérgica, ¿no? Cuando tú tienes mucha alergia y te has con moco y moco, se te tapa la nariz. Efedrina, muy bueno, chicos. Por ahí lo ven, ¿no? Detrás el nombre de sus pastillas. Efedrina, ¿no? Ayuda a la descongestión nasal, ¿ok? Descongestión. Efedrina, ¿ya? Muy importante. Hace muy buena acción en el receptor alfa 1, en el receptor alfa 1. ¿Qué hacía el receptor alfa 1? Te contraía los vasos sanguíneos. Ya te contrae los vasos sanguíneos. Y eso ayuda a descongestionar la parte, ¿no? De la nariz. Cuando se congestiona y se tapa la nariz, es porque los vasos sanguíneos están dilatados y genera edema, ¿ya? Luego lo vamos a ir viendo. Edema es acumulación de líquido. Entonces, para disminuir esta liberación de sangre o de líquido, nosotros contraemos los vasos sanguíneos. Por eso es que la efedrina es muy usado para pacientes con alergia o que están con gripe, ¿no? Y se tapa la nariz, efedrina, muy importante. Efedrina más cetiricina y ya están ustedes con la alergia. Yo cada rato tomo mínimo 5 veces al año, me enfermo. Entonces, ¿no? Los de acción directa son los más, digamos, más rápidos de poder imaginarse o de familiarizarse, ¿no? Porque simplemente su forma de mecanismo de acción es actuar en los receptores. Tenemos los selectivos y los no selectivos. Los selectivos, pues, solo actúan en un receptor, porque sabemos que hay muchos tipos de receptores adrenérgicos. La fenileprina también se usa en alergias, cuando se tapa la nariz, porque actúa en el alfa 1 selectivo. Clonidina selectivo de la alfa 2, dobutamina selectivo de la beta 1, terbutalina selectivo de la beta 2. ¿Qué más? Los no selectivos actúan en más de un receptor. ¿Ya? Oximetazolina actúa alfa 1, alfa 2, isoprotenerol
actúa en el beta 1, beta 2, epinefrina, o sea, adrenalina, actúa en todos, norepinefrina o noradrenalina también actúa en todos. Entonces son no selectivos. Ya lo hemos categorizado, ya lo hemos dividido en grupos, entonces ahora sí vamos a ir mencionando los no selectivos primero. Acá tenemos solo fármacos adrenérgicos no selectivos, o sea, fármacos simpático-miméticos no selectivos. Adrenalina, primero, esto va a actuar en el beta 1, beta 2, alfa 1, alfa 2, en todos los receptores. Son inotrópicos positivos. ¿Qué significa esto? Que aumenta la frecuencia, perdón, aumenta la fuerza de contracción del corazón. Cronotropismo positivo. ¿Qué significaba esto? Que son fármacos que aumentan la frecuencia cardíaca. Aumentan la frecuencia cardíaca. La adrenalina aumenta la fuerza de contracción, aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Qué más? Entonces, como estamos, digamos, actuando, ¿no? Aumentando la frecuencia cardíaca, también puede generar arritmias. Ya puede ser un poquito arritmogénico, pero igual es válido usarlo. ¿Qué hace? Contrae las arteriolas y también dilata las arteriolas de las arterias de los músculos esqueléticos, ¿no? De las partes superficiales de nuestro cuerpo. Uso clínico, muy importante que se acuerden, se usa para shock anafiláctico, ¿no? Han escuchado del EpiPen. Cuando uno tiene shock anafiláctico, que es una reacción alérgica de crisis, ¿no? O sea, cuando un paciente ya se está muriendo, cuando tiene un shock anafiláctico, se le inyecta de forma intramuscular la adrenalina. Entonces, ese es el primer tratamiento esencial que tiene que acordarse con la adrenalina, ¿ya? Siempre un paciente alérgico, por ejemplo, al huevo, no sé, a los mariscos, que ya son diagnosticados, debería tener un EpiPen siempre, ¿no? En su bolsa, siempre debe andar con estos EpiPens, que son inyecciones de adrenalina. ¿Qué más también podemos usar para aumentar la presión arterial en pacientes con hipotensión? Tenemos acá el otro que es la noradrenalina, ¿no? La noradrenalina actúa alfa 1, alfa 2 predominantemente, pero también actúa beta 1, beta 2. ¿Qué son estos? Son vasopresores. Vasopresor significa que actúa en el receptor alfa 1 y que hacía contracción de los vasos sanguíneos, ¿verdad? Contrae los vasos sanguíneos, entonces aumenta la presión arterial. Es inotrópico positivo, aumenta la fuerza de contracción y puede generar una bradicardia refleja, o sea, puede que de forma refleja o una acción refleja genera disminución de la frecuencia cardíaca, pero por otro mecanismo. Isoprenalina o isoprotenerol actúa en el beta 1, beta 2 predominantemente, es inotrópico positivo, cronotrópico positivo, es vasodilatador porque está actuando más en el beta 2, ¿no? El beta 2 se encargaba de generar vasodilatación. Entonces, ¿no? Viendo la ecuación de la presión arterial, la isoprenalina, que es una catecolamina sintética, pues disminuye la presión arterial media. ¿Ok? Disminuye la presión arterial media porque es un potente vasodilatador. Uso clínico para pacientes con bradicardia y bloqueo auriculoventricular, que es un tipo de arritmia. No están preguntados. ¿Qué más? La dopamina, un tipo de adrenérgico simpático mimético, fármaco simpático mimético. ¿En dónde actúa? En el receptor beta 1, predominantemente también actúa en los receptores D1, que está en los riñones, ya en el receptor dopaminérgico 1. ¿Y qué hace este receptor? Aumenta el flujo renal y la filtración glomerular. Y genera secreción de sodio por la orina, entonces va a tener un efecto diurético. Diurético significa aumenta la orina, aumenta la cantidad de orina. O sea, secretamos más y más y más orina, ¿no? Por nuestro cuerpo, ¿ya? Dopamina tiene un efecto diurético, en donde actúa en los receptores beta 1, aumentando la fuerza de contracción, pero también actúa en los riñones, en los receptores D1, ¿ya? Pregunta de examen. Hace poco no preguntaban sobre la dopamina, no preguntaban sobre el receptor D1, nada, pero de la nada hace dos ciclos de videos estuvieron preguntando sobre esta parte, entonces, miedo de veras, miedo. Entonces habíamos visto, este gráfico también lo vamos a ver en el final, ya no tal como tal, pero sí lo vamos a repasar. Lo que quería explicarles acá es este puntito donde les había mencionado sobre la bradicardia refleja. Nuestro cuerpo, cuando hay demasiado de algo, siempre va a haber un mecanismo que lo regule, disminuyendo ese efecto, ¿no? Por eso existen los feedback negativos, que es un sistema que hace nuestro cuerpo para regular muchas cosas.
Ya, por ejemplo, el hambre, ¿no? Uno come mucho, entonces ya por un feedback negativo, nuestro estómago manda señales diciendo, no, ya estamos llenos, o sea, ya tranqui, ya no comas, entonces dejamos de comer, ¿no? Feedback negativo se usa para todo, entonces acuérdense de ese término siempre. Feedback negativo en este caso, por un feedback negativo, pues se genera esta bradicardia. ¿Qué ocurre acá? En la presión arterial, ¿no? Hay sitios donde captan presión arterial en nuestro cuerpo, que son senos carotidios y el seno del arco aórtico, ¿ya? Acá captan la diferencia de la presión arterial y si aumenta la presión arterial de forma brusca, se lleva la información al cerebro y el cerebro manda señales disminuyendo la frecuencia cardíaca, la fuerza de contracción, entonces se dilatan los vasos sanguíneos y entonces disminuye la presión arterial. Para eso tenemos que saber la ecuación, ¿no? De la presión arterial. ¿Cómo era la ecuación de la presión arterial? ¿Se acuerdan? Ah, no sé qué hice. Estoy dictando, creo. Ay, no puedo salir. No, ayuda. Ya me salí. ¿Se acuerdan, chicos, cómo es la ecuación para hallar la presión arterial o de qué está dado la presión arterial, de qué depende de la presión arterial? Resistencia vascular periférica. ¿Correcto? ¿Por? Frecuencia cardíaca, creo. Algo así. El gasto cardíaco. El gasto cardíaco. Se multiplica resistencia vascular periférica, ay, horrible de veras, por gasto cardíaco. Gasto cardíaco es la frecuencia cardíaca y la cantidad de sangre que hace eyección, ¿no? El corazón. Entonces, por estos dos está dado la presión arterial. Si aumentamos uno de ellos, va a haber automáticamente este feedback negativo y entonces el cerebro disminuye la frecuencia cardíaca. Eso es lo que ocurre acá, ¿no? En esta bradicardia refleja que les había mencionado. Bradicardia refleja. Como aumentamos la presión arterial, pues mandaron señales para disminuir la frecuencia cardíaca. Esos son con los fármacos no selectivos que se unen a más de un receptor. Acá vamos a hablar de los fármacos selectivos, ¿ya? Los fármacos selectivos como la fenilefrina, metoxamina, ¿no? Se unen esencialmente, o específicamente, perdón, al receptor alfa 1, ¿ya? Fármacos que son muy usados también en la gripe, como les había mencionado, en el Panadol. En el Panadol uno mira lo que está escrito acá y pueden ver que acá está la fenilefrina. Ya muy usado para la gripe, porque en la gripe uno se congestiona la nariz, se tapa la nariz. Ya, entonces para destaparlo, pues usamos fenilefrina, actuando en los receptores alfa 1, ¿ok? Genera vasoconstricción. Uso clínico, aumenta la presión arterial, es un descongestionante nasal y también un midriático, ¿no? El sistema nervioso central sabemos que hace midriasis de las pupilas, de los ojos. ¿Qué más? Alfa 2. Esto, alfa 2 sabemos que se encargaba de inhibir la liberación excesiva de noradrenalina. O sea, tiene como una acción simpaticolítica cuando se unen a estos receptores. Clonidina, guanetidina, ¿no? Son fármacos selectivos del alfa 2, baja la presión arterial, ¿no? Hace una acción contraria al sistema nervioso central, pero actúa en el alfa 2. Tratamiento para la hipertensión arterial, la clonidina, ¿no? Efectos adversos, puede generar serostomía, que es sequedad de boca, sueño, hipotensión ortostática. ¿Qué más? Receptores beta 1. Los fármacos selectivos de receptor beta 1 se usan mucho en pacientes con insuficiencia cardíaca, o sea, pacientes que no pueden bombear correctamente la sangre, ya que no tienen fuerzas, que no funciona bien, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, beta 1, ¿qué hacía? Aumentaba la fuerza de contracción para que el paciente pueda contraer bien el corazón. ¿Qué cosa está acá? La denopamina, la dobutamina, ya son fármacos selectivos para la beta 1. Ya fármacos que se usan para insuficiencia cardíaca congestiva, insuficiencia cardíaca crónica, descompensación del corazón por cirugía, etc. Ya, pacientes que tienen débil el corazón, lo fortalecemos con estos fármacos. ¿Qué más tenemos a los receptores beta 2 adrenérgico? Terbutamol, salbutamol, procaterol, ritodrina. ¿Ya?
Estos fármacos actúan ¿en dónde? En el beta 2. El beta 2 ¿en dónde se encontraban? Predominantemente en los bronquios. También está en los vasos sanguíneos, pero acá vamos a hablar de los bronquios. Por eso es que esta fotito. Estos fármacos se usan mucho en pacientes con asma. ¿Qué genera el beta 2? Dilatar los bronquios. No son broncodilatadores. ¿Ya? Entonces relaja los bronquios, aumenta el diámetro, entonces disminuye ese síntoma del asma que es la falta de aire, ¿no? Puede absorber aire con facilidad con estos broncodilatadores. Entonces, muy usado el salbutamol, sobre todo sí o sí, tienen que aprenderse el nombre. Sí o sí, sí o sí, sí o sí, sí o sí. Salbutamol, terbutamol, ¿ok? ¿Qué más? La riditodina. El beta 2 también se encontraban en el útero, ya en el útero. La riditodina se encarga de relajar el útero, entonces se usa mucho para embarazos prematuros, ya para partos prematuros, para inhibir el trabajo de parto, pues damos riditodina. ¿Ok? Pregunta de examen, lo van a ver bastante, entonces acuérdense de esto. Sí o sí o sí o sí. Por último, ¿no? Los liberadores. ¿Qué son los liberadores? Habíamos hablado que son fármacos simpático-miméticos que se encargaban de liberar más noradrenalina. Se usa mucho para el sistema cardiovascular, activan el corazón, genera vasopresión, aumenta la presión arterial. Estos liberadores, como estamos estimulando las vesículas que estaban almacenadas, los neurotransmisores, tiene un efecto adverso que es la taquifilaxia. ¿Qué es la taquifilaxia? Es un fenómeno farmacológico que se caracteriza por una disminución rápida, brusca, de las respuestas de un medicamento tras la administración repetida en un corto periodo de tiempo. Por ejemplo, tú administras mucho anfetamina, que son unos tipos de liberadores, ¿no? Anfetamina, liberas mucho, ya hace acción. Liberas mucho, ya disminuye la acción. Si das más anfetamina, menos acción. O sea, esa es la taquifilaxia. Y son disminuciones bruscas, ¿no? De la actividad del fármaco por un desgaste del neurotransmisor. Se gasta el neurotransmisor. ¿Qué más tenemos? Se puede usar para el tratamiento de asma, un poquito menos, pero bueno, X. Acuérdense de ese término, taquifilaxia, muy importante. ¿Ok? Uso clínico para estos fármacos que no es de primera elección, pero podemos usarlo como un agente antihipotensivo, tratamiento para asma bronquiales y descongestionante. Entonces, la anfetamina, la metanfetamina se categoriza como estimulantes del sistema nervioso central, psicoestimulante o psicotónicos. ¿Por qué? Porque también actúa en el sistema nervioso central, ¿no? Generando alucinaciones, etc. Entonces, ahora sí hablamos de los simpaticolíticos. Ahora, simpaticolíticos son dos grupos, los antagonistas de los receptores alfa y los antagonistas de los receptores beta. Los de alfa, pues, ¿cómo era esto? Ya, tenemos no selectivos y selectivos, como en el caso de los agonistas, ¿verdad? Los no selectivos tenemos estos, los selectivos tenemos el alfa 1, el alfa 2, y dentro de los antagonistas de receptores beta se categoriza en generaciones. Los de primera generación son los fármacos no selectivos, nodalol, pentoprolol, propanolol, timolol y obviamente el más preguntado, el más usado, propanolol. ¿Ok? ¿Qué más? Tenemos los de segunda generación, que son los selectivos del beta 1, y los de tercera generación, que son selectivos de los que no son selectivos, ¿no? Actúan el beta 1, beta 2, y aparte también una tercera función que actúa en el alfa 1. Entonces, betaxolol, celiprolol, cartelol, carvedialol, son fármacos que actúan beta 1, beta 2 y también en el alfa 1. ¿Okay? Vamos a ir mencionando uno por uno. Ya vamos a acabar, chicos, no se preocupen. Y parasimpático es al toque. Antagonistas de alfa adrenérgicos tenemos a los no selectivos como la fenoxibenzamina o fentolaminas. Bloquea alfa 1 y alfa 2, aumenta la liberación de neurotransmisores y disminuye el efecto vasopresor, porque estamos antagonizando el alfa 1.
Disminuye la presión arterial, puede generar taquicardia refleja. Entonces, para uso clínico se usa mucho en tratamiento para hipertensión arterial en pacientes con feocromocitoma. Feocromocitoma es un tumor de la glándula suprarrenal en donde se liberan muchas adrenalinas. Entonces, para disminuir esto, antagonizamos, ¿no? Antagonizamos a los receptores. ¿Qué más? Dentro de los selectivos, los antagonistas alfa-1 selectivos, tenemos a la prazosina, la tamsulosina, pregunta mucho en los exámenes, son selectivos de alfa-1. Antagonizamos alfa-1. Entonces, ¿qué genera? Disminución de la presión arterial. Se dilata el músculo de las vías urinarias bajas. Entonces, las tamsulosinas se usan mucho para trastornos de la micción, ¿no? En pacientes con hiperplasia benigna de próstata. La prazosina también se usa bastante como tratamiento para la hipertensión arterial porque baja la presión arterial. ¿Ok? Antagonistas de la alfa-2 selectivo, ionimina, antagonista directo de la clonidina, ¿no? Que era agonista del alfa-2. Efectos adversos, hipotensión postural. Último, antagonistas del sistema simpático, ¿ya? Antagonistas beta-adrenérgicos, tenemos a los no selectivos. Ya muy importante, generalmente los fármacos que no son selectivos de un receptor son más baratos, ya no es tan caro. Entonces, el propanolol es uno de los fármacos más usados, creo, de todo Perú, de todo el mundo. Pindolor también se usa para pacientes cardíacos, ya pacientes cardíacos. Por ejemplo, pacientes que tienen infarto agudo miocardio, pacientes que tienen arritmias, pacientes que tienen angina de pecho. Para estos pacientes, uno le da propanolol porque disminuye la frecuencia cardíaca, ¿ya? Un antagonista de beta 1 y 2, ¿qué se va a comentar? Me olvidé. Ya, X. Beta 2 no selectivos, ¿no? Les había dicho de que actúa, ¿no? Por ejemplo, el propanolol, como les dije, es uno de los fármacos más usados, sí o sí se tienen que aprender. Pindolol también de pasada, ya beta no selectiva, actúa beta 1, beta 2, bloqueando, entonces disminuye la frecuencia cardíaca, tranquiliza el corazón. Estos fármacos también, como actúan antagonizando el receptor beta 2, es peligroso porque el beta 2 generaba broncodilatación. Entonces, pacientes que pueden contraer sus bronquios, pues es peligroso, como pacientes asmáticos, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, son un peligro, ¿verdad? Darles estos fármacos, el propanolol. Entonces, siempre hay que preguntarle a un paciente con hipertensión arterial, por ejemplo, disculpe, usted tiene alguna enfermedad previa, ¿no? Asma o EPOC, entonces no se le puede dar propanolol, se tiene que dar un fármaco un poquito más caro, como el metoprolol, atenolol o acebutolol, que se utiliza para pacientes cardíacos, hipertensión arterial, angina de pecho, arritmias, prevención de ataque cardíaco, ¿no? Entonces se usa este tipo de fármacos para pacientes que no pueden tomar propanolol. ¿Ya? Y para pacientes que tienen plata en general, también se le puede dar de frente a estos fármacos. Entonces, chicos, terminamos sobre el sistema nervioso simpático. ¿Alguna duda hasta el momento? Sino para pasar al sistema nervioso parasimpático. Es al toque, no se preocupen. Parasimpático es un poquito más cortito, porque ya hablamos de la fisiología, ¿no? De los términos, ya tenemos claro eso. Entonces, ahora simplemente hablar netamente de fármacos del sistema nervioso parasimpático. Díganme, chicos. A ver, denme un segundito, voy a traer agua porque está que mi garganta me molesta. Ahorita vuelvo, pregunten, hagan o analicen sus preguntas. Les leo en el chat también, así que me avisan. 10 minutos. No, perdón. 10 segundos. Ya, chicos, si no hay ninguna duda, vamos a empezar con el tema de sistema nervioso parasimpático. Como les dije, es al toque. En el sistema nervioso parasimpático se relaciona mucho a urgencias médicas y a intoxicaciones. Entonces, ahí tienen que abrir sus antenitas. En el examen del ENAM
que es el examen nacional de médicos que tenemos que dar nosotros en nuestro 7º año de carrera, que salió muy mal en la San Martín, ya lo han escuchado, estábamos en el 25º puesto y en Palta. En ese examen, he visto exámenes pasados recientemente, entonces preguntan de este tema, del sistema nervioso parasimpático, entonces ojo con ese tema, ¿ya? Para su examen parcial final de este curso y también para el ENAM. ¿Ninguna pregunta, chicos, hasta el momento? Ese fármaco, los beta, unos selectivos específicamente Dime. son, los fármacos beta, unos selectivos específicamente son antagonistas en ese, ¿no? Claro, claro, claro. Acá estamos hablando de antagonistas del sistema, Ujú. del beta, del receptor beta. Tenemos los no selectivos y los selectivos. Los selectivos son generalmente fármacos un poquito más caros, más específicos, menos efectos adversos porque solo actúa en ese receptor, entonces es un poquito mejor, ¿no? Pacientes que tienen asma y tienen hipertensión arterial, uno no le vas a dar propanolol. Tienes que darle sí o sí atenolol, acebutolol o metoprolol. Ya, chicos. Entonces empezamos. Relajen sus cabezas. Cambien su chip al sistema nervioso parasimpático. Voy a borrar esta notificación que está haciendo bulla de mi WhatsApp. Tengo que borrarlo, pero... Ya. Ya, empezamos entonces. Sistema nervioso parasimpático. Ya hemos hablado de esto de la fisiología, entonces lo pasamos ahora directamente sobre solo el sistema parasimpático. El sistema parasimpático, les dije, sale la acetilcolina en sus terminales nerviosas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sale? ¿Cómo se genera? Vamos a verlo ahorita acá. Se genera a partir de la acetilcoenzima A más la colina por esta colina acetiltransferasa, ¿no? Por esta enzima. Esta enzima nos genera acetilcolina y la acetilcolina se almacena en las vesículas, ¿no? En estas bolsitas que están en los nervios, ¿no? En las terminales nerviosas, en los axones. Esto va a ser exocitosis por estímulos, ¿no? Del calcio y la acetilcolina se libera. Entonces, esta acetilcolina se puede unir al receptor nicotínico, al receptor muscarínico, hacer la acción, ¿no? Colinérgica y también como hay demasiada o cuando hay demasiada acetilcolina y se quiere ya terminar la acción de la acetilcolina, lo que hacemos es degradarlo, degradar. ¿Quién lo degrada? Esta enzima importantísimo que se acuerden, la acetilcolinesterasa. La acetilcolinesterasa. ¿En qué lo divide? En colina y acetato. La colina se va a reabsorber en la neurona y se puede reusar. Entonces, hacemos un ciclo, ¿no? Muy bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué puedo mencionarles acá? Por ejemplo, ¿no? Tenemos ciertas toxinas que se usan en la práctica clínica, no sé si lo han escuchado, la toxina botulínica. Para el Botox, ¿no? Hemos visto para los cirujanos plásticos, ¿no? Son los que más usan la toxina botulínica, aparte también, ¿quién los usa? Sí, son todos los cirujanos plásticos. Estos cirujanos plásticos usan la toxina botulínica para quitar arrugas, ¿no? Según ellos. Entonces, ¿cómo lo quita? El mecanismo de acción de la toxina botulínica se basa en la acetilcolina. ¿Qué genera la toxina botulínica? Disminuye la liberación de esta acetilcolina y genera parálisis, ¿no? Parálisis del músculo, porque no hay acetilcolina, entonces no se contrae el músculo, ¿no? Acá estamos inhibiendo la exocitosis, ¿no? La exocitosis de las vesículas almacenadas en la terminal nerviosa. Entonces, no hay acetilcolina, no se activa el receptor nicotínico, no se contrae el músculo y va a haber parálisis flácida. Y así como que se queda tenso el músculo de la cara y así como que las arrugas disminuyen, ¿no? Ese es el mecanismo de acción de los Botox. ¿Qué más?
Entonces acá empezamos a hablar sobre los receptores colinérgicos. Dentro de los receptores colinérgicos tenemos dos grupos, ¿no? Receptores nicotínicos y receptores muscarínicos. Ya lo hemos mencionado. Ya hemos mencionado qué tipo de receptor es. Es un receptor tipo ionotrópico, ¿no? Vuelvan a escribirlo si es que no lo han escrito antes. Los receptores nicotínicos son receptores tipo ionotrópicos, que son canales iónicos, ¿verdad? Dentro de los grupos tenemos al N1 y el N2. Los N1 se encuentran mucho en la unión neuromuscular, o sea, en la placa motora, ¿no? En la parte en donde justamente el nervio está enervando al músculo, entonces se encuentra ahí en la conexión del nervio y el músculo. Y también el N2 se encuentra en los ganglios autonómicos, sistema nervioso central, médula adrenal, etc. ¿Qué toxinas bloquean a estos receptores? La D-tubularina, bungarotoxina o alfa-neurotoxina, que son toxinas de la serpiente. Entonces, una picazón de la serpiente, tus músculos se contraen, se bloquean, ¿no? Que genera parálisis y al final genera parálisis del músculo cardíaco y pues tenemos los receptores muscarínicos. Este receptor muscarínico es un tipo de receptor acoplado a proteína G, o también llamado receptores metabotrópicos, ¿ya? Metabotrópicos. Tenemos varios tipos. Tenemos el GQ, GI, ¿no? Dentro de los muscarínicos. Acoplado a GQ, GI. Los que son receptores M1, M3, M5, que son los numerados por números impares, ¿no? Se encuentran en el sistema nervioso central, músculo liso, sistema nervioso central, ¿no? Ellos van a estar acoplados a proteína G, Q. Pregunta de examen pasado. Y los que están acoplados a proteína GI son los pares, ¿no? El receptor M muscarínico tipo 2 y tipo 4. ¿Ya? Acuérdense que el muscarínico tipo 3 se encuentra en los músculos lisos, ¿no? Y es el que más se encuentra en el tubo digestivo, en muchos órganos, ¿ya? En el corazón, no, en el corazón está la M2. ¿En dónde más? En los bronquios, digestivo, ya dije intestino, estómago. ¿Qué más? ¿Dónde más? Luego no me acuerdo, pero en todos los órganos generalmente hay músculo liso. Y en este músculo liso está este receptor muscarínico tipo 3, acoplado a la proteína GQ. Entonces, ¿cómo es que hace la acción intrínseca la acetilcolina cuando se une a estos receptores? Primero que nada, el mecanismo de acción de la acetilcolina en los músculos lisos y en las glándulas exocrinas. ¿Cuáles son las glándulas exocrinas que estimulan el sistema nervioso parasimpático, chicos? ¿Se acuerdan? Muy bien, excelente. Ya, me estaban participando por... No estaba viendo mi WhatsApp en la participación, pero sí, correcto. A ver, por acá también creo. Ya, excelente. Muy bien. Salivales, lagrimales y sudoríparas. Ya son las glándulas exocrinas que estimulan el sistema nervioso parasimpático y exacerba. Entonces, más acetilcolina, más sudor, más lágrimas y más saliva. Ya, entonces, en estos lugares donde está esta acetilcolina y están los receptores muscarínicos tipo 3, está acoplada a proteína GQ. Esta proteína GQ, su amplificador va a ser la fosfolipasa C. La fosfolipasa C genera segundos mensajeros, que es el diacilglicerol y el inositol trifosfato. Este inositol trifosfato genera aumento de calcio intracelular y contrae a los músculos lisos, de las glándulas exocrinas, entonces aumenta la generación de saliva, sudor y lágrimas. En el músculo cardíaco, ¿cómo es que funciona? Acá estaban los receptores muscarínicos tipo 2, ¿verdad? Predominantemente. Estaba acoplado a la proteína G inhibitoria. Y acá, ¿qué hace? Disminuye el amplificador, que es la adenosiclasa, disminuye la cantidad de AMP cíclico, aumenta los canales de potasio, disminuye la cantidad de calcio intracelular y eso genera, en total todo, va a generar disminución del calcio intracelular. Entonces, en el corazón, ¿qué va a hacer el sistema parasimpático? El sistema parasimpático en el corazón lo que hacía era disminuir la frecuencia cardíaca, disminuir la fuerza de contracción.
Y eso es lo que nos genera al disminuirse el calcio, ¿no? El calcio era muy importante para la contracción del músculo. Clonotropismo negativo, dromotropismo negativo e inotropismo negativo, ¿ok? Todo negativo en el corazón de parte de la acetilcolina. Entonces, tenemos los parasimpático-miméticos de acción directa y los de acción indirecta, ¿no? Al igual que la del sistema simpático. Los que son acción directa hacen directamente acción en los receptores nicotínicos y muscarínicos. Y los de acción indirecta van a usar otro método para exacerbar la acción de la acetilcolina. En este caso vamos a inhibir la acción de la acetilcolina esterasa. ¿Okay? Luego tenemos los ésteres de colina, los que hacen acción directa. Tenemos la acetilcolina como tal, betacolina, betanecol, carbacol. ¿Ya? La acetilcolina, también tenemos acá la afinidad hacia la colinesterasa, que es la enzima que degradaba la acetilcolina. La acetilcolina obviamente es muy degradado por la acetilcolinesterasa, la betacolina un poquito, el betanecol y el carbacol pues no es degradado mucho por la colinesterasa. También tenemos especificidad. La acetilcolina es específico en ambos, muscarínico y nicotínico. La betacolina es más específico para el muscarínico. Betanecol solo actúa en el y el carbacol actúa en ambos. ¿Ya? ¿Qué va a hacer los ésteres de colina? En general va a hacer lo mismo. ¿Ya? Toda la acción del sistema parasimpático. Actúa en los receptores nicotínicos muscarínicos, genera hipotensión, bradicardia, genera a tratamiento para ilio digestivo. ¿Qué es ilio digestivo? Cuando el intestino no se contrae correctamente. Habíamos dicho que el sistema parasimpático, su función era contraer el tubo digestivo. Entonces se usa para el tratamiento de pacientes que no funcionan bien la contracción de los intestinos. Para retención urinaria, ¿no? Para pacientes que tienen diabetes y tienen una disfunción de la vejiga, pues ayuda a la contracción de la vejiga, el betanecol. Ya, ojo, betanecol, hilo digestivo y retención urinaria en pacientes diabéticos. Carbacol se encuentra más en ganglios autónomos. Los alcaloides colinamiméticos son otro tipo de parasimpático-miméticos naturales. Tenemos a la pilocarpina, arecolina, muscarina, ¿ya? La pilocarpina es una amina terciaria, es una estructura un poquito más chiquita, y tenemos la muscarina, que es una amina cuaternaria, que es una estructura un poquito más grande. Que genera miosis, disminuye la presión intraocular, aumenta el tono, la motilidad del sistema gastrointestinal, genera broncoconstricción, ¿no? Genera contracción de los bronquios, aumenta el sudor, disminuye la presión arterial. O sea, todo lo que hace el sistema parasimpático. Tratamiento para que se usa para la sequedad de boca. Habíamos dicho que el sistema parasimpático nos genera secreción de saliva, genera serostomía, tratamiento para la glaucoma, que es una patología ocular, no oftalmológica, reversión del efecto midriático. Entonces, glaucoma, también un punto importante porque muchos de estos fármacos se usan para la glaucoma, ¿no? En forma de gotitas, ya no se toma la pastilla, en gotitas se usa para disminuir la presión arterial. Perdón, disminuir la presión intraocular. La glaucoma es una patología oftalmológica en donde hay aumento de la presión intraocular y daña el nervio óptico. Ya cuando hay un daño del nervio óptico, es glaucoma, ¿no? El nombre es la glaucoma, la patología. Los pacientes con glaucoma vienen así a la consulta, con presión intraocular aumentado y con midriasis, ¿no? Con aumento de la pupila. Entonces, ¿qué le vamos a dar? Parasimpáticos miméticos que nos generan miosis. Contraindicación. Acá tenemos en la glaucoma, tenemos glaucoma de ángulo abierto, de ángulo cerrado, y en este caso, pues, se va a usar para glaucoma de ángulo cerrado, ¿ya? El ángulo cerrado significa que no hay un buen drenaje del líquido acuoso que está acá en el ojo, entonces no se libera el agua, aumenta la presión intraocular. Entonces lo que queremos hacer es relajar, ¿no? Los músculos ciliares que están acá. Se apertura este ángulo que estaba cerrado, entonces hay muy buena drenaje, hay buen drenaje del líquido, entonces disminuye la presión intraocular. Por eso es que arecolina, pilocarpina es usado para la glaucoma.
Contraindicaciones, asma, EPOC, bradicardia, reacciones adversas, diaforesis, que es la excesivo sudor, diarrea, cólicos, etc. Luego, los de acción indirecta. Vamos a apurarnos un poco. Su clase. Ya, inhibición de la acetilcolinesterasa. Acá también es un punto bastante importante, chicos. Acuérdense, derivados carbámicos o carbamatos son fármacos de acción reversibles, ¿ya? De forma reversible inhibe a la acetilcolinesterasa, la enzima que degradaba la acetilcolina. Tenemos acá la fisostigmina, neostigmina, pirostigmina, ¿ya? El nombre es fácil de acordarse, entonces repítalo varias veces. Neostigmina, lo que termina en tigmina. Neostigmina, pirostigmina, fisostigmina son fármacos que inhiben la acetilcolinesterasa, ¿ya? ¿Para qué se usa? Para tratamiento de glaucoma, para tratamiento de ilio, de miastenia gravis, de retención urinaria, etc. ¿Ya? ¿Para qué y también acuérdense del antídoto de la sobredosis de estos fármacos. Preguntan mucho antídoto en los exámenes de farmacología y en el ENAM también. Antídoto para estos inhibidores de la acetilcolinesterasa, en este caso los carbamatos. Atropina, ¿ya? Resáltenlo, pónganle círculo, cambien de color, como quieran. Atropina, acuérdense. Antídoto para los carbamatos o carbámicos. Acuérdense también de este fármaco importante, edrofonio. Edrofonio también es un tipo de carbamato, perdón, alcoholes simples, y se usa para un test específico, que es el test de Tensilon, para diagnosticar miastenia gravis, ¿ya? Miastenia gravis. Entonces, uno cuando le das este fármaco, la miastenia gravis en sí es una patología autoinmune en donde se mueren las células del receptor nicotínico, perdón, del receptor nicotínico se muere y genera debilidad muscular. Entonces el paciente viene así, con ptosis palpebral, que es la caída de los párpados, ¿ya? Y uno cuando le da test de Tensilon y le da edrofonio, pues se revierte, ¿ok? Se revierte. Entonces ese es el test de Tensilon. Importante. Pregunta de examen. Varias veces han preguntado esto. Test de Tensilon revierte la ptosis palpebral y se diagnostica miastenia gravis. ¿Qué más? Seguimos con intoxicación. Hay en emergencias, hay pacientes que se intoxican con estas cosas. Órganos fosforados. Ellos son una sustancia más liposoluble y genera inhibición irreversible de la acetilcolinesterasa. ¿Qué tenemos acá? Ecotiopato, isoflurato, paratillón, gases de guerra, donepezilo, ribastigmina, ¿no? Son órganos fosforados. Estos fármacos, pues, se usan también para tratamiento de ciertas patologías, como la glaucoma, insecticida, para glaucoma o para tratamiento de Alzheimer, ¿ya? Pero en sí, también se usa para insecticida, como el malathion, parathion, y para algunos gases que usaron anteriormente los terroristas, ¿no? El gas de sarín. Entonces, intoxicación para esto, ¿qué cosas se va a utilizar? Al igual que las carbamatos, se va a utilizar la atropina. ¿Ya? Entonces, pregunta de examen, donepezilo, tratamiento para Alzheimer. ¿Ya? Ribastigmina también. Y acuérdense que los órganos fosforados, su mecanismo de acción es inhibir la acetilcolinesterasa. Entonces acá vamos a ver un síndrome que es una manifestación clínica de una emergencia, que es el síndrome colinérgico. El síndrome colinérgico ocurre porque hay una exacerbación demasiado fuerte de la acetilcolina. Ya hay mucha acetilcolina. Y cuando hay mucha acetilcolina nos da síntomas tóxicos como la miosis, visión borrosa, aumento de secreciones, bradicardia, convulsiones, como que el paciente está somnoliento. También puede generar fasciculaciones o parálisis flácida. ¿Ya? Entonces es un peligro, es una emergencia. Antídoto principal, atropina. Antídoto, digamos ya, si no hay atropina, plalidoxina. Pero si en la opción en su examen les viene a ambos, sí o sí elijan la atropina para órganos fosforados o carbamatos, ¿ok? Entonces, último tema, antimuscarínicos. Ya terminamos, chicos. 5 minutos más, ya 5 minutos más y los libero.
Antimuscarínicos son antagonistas competitivos, o sea, que hacen una acción directa en el receptor muscarínico. Por eso el nombre, ¿no? Antimuscarínico. Acá, ¿quién tenemos? La atropina. Tenemos la atropicamida, hipratropio, escopolamina, glucopirolato y benztropina. Pregunta de examen, sí o sí les va a venir atropina, sí o sí les va a venir hipratropio, escopolamina y glucopirolato. O sea, eso sí, sí o sí apréndanse. Sobre todo atropina, sobre todo hipratropio. ¿Ya? Eso sí, sí o sí fija. Hipratropio, ¿para qué se usa? Para pacientes asmáticos, ¿ya? Pacientes asmáticos. Les gusta preguntar esto. Y también más o menos que es usado, o sea, no tanto como el salbutamol que hemos visto en las diapositivas anteriores, pero en la clínica sí se usa relativamente. Atropina sí o sí, ¿ya? Fármaco muy usado sobre todo para emergencias, ¿ya? De intoxicaciones. ¿Intoxicaciones de quién? De órganos fosforados y de carbamatos, ¿sí? Y los demás, tropicamida, por ejemplo, se usa para oftalmología, glucopirolato también. ¿Okay? Ahorita lo vamos a mencionar. Entonces, primero, la atropina. La atropina que nos genera es un antagonista muscarínico, entonces va a tener acciones contrarias al sistema parasimpático. Puede generar taquicardia, cronotorrino positivo, inhibe todas las secreciones, ¿no? Si el sistema parasimpático generaba secreciones, entonces el antagonista de este sistema, que es la atropina, inhibiría todas las secreciones, ¿no? Secreciones faríneas, bronquios, de boca, de nariz, de todo, ¿no? Del sudor, todo. Disminuye, ¿no? La secreción gástrica, la motilidad. Es un antiespasmódico, disminuye la motilidad de las vías biliares, de la vía urinaria. Y pues eso, entonces, la atropina lo que tienen que acordarse es que tiene selectividad a cada órgano según la dosis. ¿Ya? Cuando es dosis mínima, muy poquita, primero lo que va a actuar son las glándulas sudoríparas, salivales y secreciones bronquiales. O sea, es lo primero que se va a inhibir, ¿ya? Con poquita dosis. Segunda dosis, según nivel de dosis, tipo acá 5 miligramos. Acá con 10 miligramos genera midriasis, inhibe la acomodación, ¿no? De los ojos, de la vista. Luego aumentas un poquito más la dosis, se genera taquicardia, broncodilatación, aumenta más la dosis y inhibe el tono y la motilidad gastrointestinal. Aumenta más las dosis, disminuye el tono, motilidad del génito urinario. Y aumenta más, por último, el que tiene menos selectividad a la atropina es la secreción de jugo gástrico. Entonces, dentro de los antagonistas muscarínicos tenemos a los alcaloides naturales, derivados semisintéticos y derivados sintéticos. Los alcaloides naturales tenemos a la atropina, escopolamina. Dentro de los semisintéticos tenemos a la homoatropina, butilescopolamina. Y dentro de los sintéticos tenemos al ciclopentolato y hipertropio. Escopolamina, ¿no? Es una amina terciaria, también es un antagonista muscarínico y pues va bastante al sistema nervioso central. Es un antianalgésico, deprime el sistema nervioso central, genera un poquito de somnolencia, fatiga y pues reduce la secreción salival y puede generar midriasis. Alcaloides semisintéticos y sintéticos. Acá tenemos al hipratropio, oxitropio o tirotropio. Todos van a generar broncodilatación. Tratamiento para el asma, ¿ok? Efectos adversos, serostomía, que es la sequedad de boca. Ciclopentolato, tropicamida, genera midriasis, de menor duración que la atropina y más usado es la tropicamida. Pirenzepina, telenzepina son antagonismo selectivo del receptor M1 en relación al M2 y al M3 a nivel digestivo. Entonces, acá vamos a hablar un poquito de la cicloplegia, porque han preguntado antes en el examen sobre estos fármacos que se dan en gotitas al ojo. Cicloplegia es una parálisis del músculo ciliar y de la acomodación de la vista. Ya uno cuando tú quieres ver de lejos y quieres ver de cerca, nuestro ojo naturalmente lo regula, ¿no? Son un lente que puede modificar, que puede ver, que puede enfocar lejos o puede enfocar cerca. Entonces, esa acomodación que hace el ojo se puede inhibir. La inhibición de esta acomodación se llama cicloplegia y hay fármacos que generan eso. Por ejemplo, la atropina como tal, la tropicamida y la ciclopentolato. ¿Ya? Atropina anula los efectos de la acetilcolina, tiene una acción duradera
de 7 a 12 días. En cambio, la tropicamida máximo dura 30 minutos, máximo 4 a 6 horas. Y el ciclopentolato dura máximo 24 a 48 horas. O sea, este es el que dura menos, ¿no? La tropicamida. Por último, síndrome anticolinérgico. Así como había el síndrome colinérgico, que es dado por quién, por la fisostigmina, neostigmina, por carbamatos y por los órganos fosforados, el síndrome colinérgico. Este síndrome anticolinérgico se puede dar por la atropina, ¿ya? Que genera sequedad de boca, visión borrosa, fotofobia, intolerancia al calor, retención urinaria, menor sudoración, bla, 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 bla. La acción excesiva de la atropina, ¿ya? Entonces, hay una mnemotecnia para acordarse de las características de ese síndrome anticolinérgico. Ciego como murciélago, porque está dilatado mucho la pupila. Seco como tronco, porque no suda. Ardiente como brasa, no aumenta la temperatura cuando uno no suda. Y rojo como remolacha por la temperatura. Y también acá le agregaron loco como cabra, porque estos pacientes pueden generar confusión también. Antídoto, acuérdense, antídoto para esto, pirostigmina o fisostigmina. Y terminamos, chicos. Imagino que tienen que entrar a fisiopatología, los que tienen que entrar, entonces les dejo libre. Les voy a mandar el pretest, el post-test ahorita, ¿ya? Entonces lo contestan luego, máximo hoy hasta las 12 de la noche, que voy a poner la asistencia de hoy. Entonces a las 12 de la noche voy a cerrar el post-test, ya que va a contar como asistencia. Ahorita lo voy a mandar en el chat del Teams y pues pueden irse los que tienen que entrar a fisiopatología. Disculpen la demora, chicos, y gracias por su asistencia como todas las semanas. Sí, creo que tienen preguntas. Sí, una consulta. Por ejemplo, cuando Dime. tienes un paciente por intoxicación de órganos fosforados, ¿el paciente se va a encontrar frío o caliente? En el caso del paciente, no tiene mucha característica de temperatura, pero el paciente está sudando mucho. Entonces, generalmente puede ser frío, ¿no? A diferencia del paciente anticolinérgico, con el síndrome anticolinérgico, pues va a estar como caliente, porque uno regula la temperatura con el sudor. Cuando uno suda, baja temperatura. Cuando uno no suda, más bien no puede regular la temperatura, entonces la temperatura sube, ¿ya? Por eso es que síndrome anticolinérgico, caliente. Entonces, por lo contrario, pueden aprenderse como si colinérgico no suda, entonces, suda, entonces baja la temperatura, pero no es lo característico. Lo característico del síndrome anticolinérgico primero puede ser parálisis de los músculos, puede tener miosis, ya miosis, acuérdense, aumente las secreciones y puede tener bradicardia, ya lo que quiero que se acuerdan del síndrome colinérgico. Ahí ya vamos a parar la grabación. Ya.